Hola, soy Valia y en este video ligero, rápido y útil te mostraré 5 ideas de cómo resaltar las partes importantes de tus videos. Estas ideas las puedes utilizar para destacar imágenes, ilustraciones, reacciones, etc. Déjame saber si te gustó el video y de paso agradezco a las personas que han dejado comentarios anteriormente. Bueno, empecemos. Contorno delineado. Para este tutorial grabé pantalla utilizando este artículo como referencia. La parte que voy a destacar es donde dice que durante el 4 de enero aumentó la velocidad de la Tierra hasta 110.700 km por hora y que este evento sucedió exactamente a las 5 de la tarde hora española. Listo. Ya estando en Filmora, lo que hago es importar ese video y ubicarlo sobre la línea de tiempo. También voy a utilizar uno de los colores sólidos. Recuerda que ahora aparecen en media de stock dentro de la pestaña de Filmstock. Escojo uno y lo arrastro a la línea de tiempo. Lo siguiente es ubicar el marcador rojo en la imagen del video donde está el párrafo que quiero destacar. Le tomo pantallazo utilizando este botón y una vez aparece la imagen aquí en medios, la arrastro a la línea de tiempo sobre la capa que contiene el rectángulo de color. Ahora voy a crear un contorno con la máscara de dibujo sobre el pantallazo que le tomé al video. Decidí hacerlo así por dos razones. La primera para destacar solo una parte de ese párrafo y la segunda porque me gusta que parezca un recorte de revista. Cuando termino de hacer el contorno, ubico el rectángulo de color debajo para verificar que la máscara quedó bien. Por si quieres mejorar los puntos, haz clic directamente sobre la máscara para que aparezcan y los puedas ajustar. Vuelvo al rectángulo de color para ajustarle la opacidad y para destacar la frase un poco más le aumento el tamaño al clip de la máscara. Fíjate que cambias el tamaño de la imagen y no el de la máscara, así que para eso debes ir a video, opciones básicas y luego escala. Lo demás son detalles de fina coquetería. Adicioné un sticker al cual le cambié el tamaño y lo ubico al final del texto para que aparezca cuando supuestamente la persona acabó de leer. Y al rectángulo de color le voy a adicionar fotogramas clave para que el resto de la imagen se oscurezca al tiempo que la parte destacada va aumentando el tamaño. Dos. Efecto de aumento. Para este paso voy a usar uno de los recursos que están incluidos dentro de la suscripción estándar o premium de Filmstock. Voy a trabajar con el mismo video de referencia, así que por eso lo copio y lo pego más adelante en la línea de tiempo. Ahora, en la parte de efectos escribo la palabra aumentar y me aparece este efecto. Lo arrastro sobre la línea de tiempo y lo ajusto a la parte de video donde quiero que aparezca. Cuando lo selecciono aparece en esta ventana las propiedades de ese efecto, tales como el radio, el nivel de aumento, la ubicación, también el grosor y los colores de contorno. Ensayé para definir dónde lo quería ubicar y al final resolví adicionar fotogramas clave para que resalte la frase de izquierda a derecha donde se anuncia a qué hora ocurrió este acontecimiento. Ya lo que hago después es aumentar el tamaño para mostrarte las opciones en las que se puede modificar este efecto. Por si quieres cambiarle el color, puedes modificar estas tres barras que están nombradas como Red, Green y Blue. Si aumentas el valor de todas, obtendrás el blanco y el negro si disminuyes los valores. Para animarlo, decidí agregar fotogramas clave para que cambiara de negro a morado. La tercera idea es máscara rectangular. Este es parecido a la primera opción, solo que voy a usar otro tipo de máscara para destacar todo el párrafo. Utilizo las mismas piezas, el video en una capa, luego arriba un rectángulo de color y sobre ese el pantallazo para hacerle la máscara rectangular al párrafo. Recuerda que debes modificar las opciones que están dentro de video y luego en la opción máscara. Agrego fotogramas clave para poner la opacidad desde 0 al rectángulo de color que va detrás de la máscara. También agrego fotogramas clave a la máscara para aumentarle el tamaño a la imagen y ya está. La cuarta idea es fotogramas clave en máscara. Esta vez quiero que vaya oscureciendo desde los extremos y que la única parte que queda con luz es donde está el texto.
que hago es sobre el pantallazo agregar la máscara rectangular y ajustarla tal cual como en el ejemplo anterior. Ahora, dentro de las opciones de máscara le agrego fotogramas clave a la escala. Así que cuando corra el video normalmente la escala se va disminuyendo, pero queda tal cual al borde que necesitamos. La quinta idea es recortar y animar contorno. Entonces, aquí lo que hice es utilizar la herramienta de recorte que puedes encontrar en este icono. Usualmente utilizo esta herramienta para ajustar el formato de los videos. También es una herramienta práctica para hacer zoom, así como en este momento. Una vez que cambié el formato al pantallazo, le ajusto la escala manualmente y a ojo. Luego en efectos escribo la palabra margen o borde y me salen varias opciones, pero utilizo la primera. Ahora, en la ventana de propiedades del efecto veo que puedo cambiar los colores del contorno. Edito adicionando también algunos fotogramas claves al grosor del contorno. Y para terminar decido agregar una vez más el rectángulo de color para animar la opacidad y también animo el tamaño de la imagen como lo realicé en las veces anteriores. Tip: algo que me parece que se vería bien es adicionar sombra a la capa de la máscara. Y eso es todo por ahora. Gracias por tu apoyo, ya casi llego a los 1000 suscriptores, tan solo faltan 805 personas. ¡Yay! I love the chase and the hunt, and I set the pace when